invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A las 7 de la mañana, 42 minutos, le damos la bienvenida a nuestro invitado a esta hora de la mañana. Él es el arquitecto urbanista Manuel Alberto Ramírez Uribe, ex curador urbano de acá de Dos Quebradas. Actualmente es el director del Plan de Ordenamiento Territorial POT de Dos Quebradas, además quien lo ha liderado no solamente en esta oportunidad, sino muchos años atrás. Arquitecto, muy buenos días. Buenos días a todos los que estamos hoy acá en el informativo del Eje Cafetero, a ti en especial, doctor Germán, y a Fermín. Hemos querido invitarlo seguidamente de la directora de planeación. Con ella hemos profundizado un poco sobre el plan de desarrollo, que a todos los ciudadanos Dos Quebradas nos compete este tema, pero también va muy complementado y va muy de la mano el plan de desarrollo con el plan de ordenamiento territorial. Sin duda, dos logros del alcalde Roberto Jiménez y dos logros del Consejo Municipal, porque el Consejo Municipal es coadministrador de la ciudad, son protagonistas los concejales de la aprobación de estos dos importantes proyectos. Definitivamente lo dejó satisfecho el plan de ordenamiento territorial que usted dirige, que usted ha liderado, del cual usted conoce durante todos estos años en Dos Quebradas. Es bueno decir algo como analogía. Yo nunca había visto en esto de la función pública que se alinearan los astros. Es decir, cuando yo digo eso, es tener dos instrumentos, un municipio como Dos Quebradas, que son muy importantes, como son el plan de desarrollo y tener el plan de ordenamiento territorial. Se dio esa alineación, es decir, hay una concordancia. Creo que este gobierno del alcalde Roberto Jiménez tiene ese éxito, que tuvo esas dos herramientas, una antes que otra, pero coordinadas a su vez, que fue cuando en el mes de abril, 24 de abril, logra obtener, y en esto hay que reconocer al Consejo Municipal de Dos Quebradas, que lo adopta, y al finalizar el mes de mayo, ya por la legislación 152, pues se obtiene el plan de desarrollo municipal. ¿Y por qué digo esto? Porque los planes de ordenamiento, como está muy bien concebido por la legislación nacional, la ley 388 del 97, son 3 periodos constitucionales. O sea que este POT arranca en lo que se dice el corto plazo, que son 4 años. Eso da una garantía en lo que se llama el programa de ejecución de estos instrumentos, que son coherentes. Se logró que el Plan Operativo de Inversiones del Plan de Desarrollo 2024-2027 logre obtener muchos de los resultados que va a tener el POT en lo que es la materia físico-territorial del municipio. Arquitecto, en el plan de desarrollo pues quedaron condensados muchos proyectos que comentábamos ahora con la directora de planeación, pero digamos, de este plan de ordenamiento territorial, ¿qué es lo que más le gustó a usted, que por su propia iniciativa logró salir adelante y que le va poniendo orden definitivamente a esta ciudad? Siempre en Dos Quebradas hablábamos muy de la parte urbana. A mí me llenó de satisfacción que después de 23 años de la experiencia que nos dejó el POT anterior, se lograra que en este nuevo entre lo que se llama el ordenamiento rural de Dos Quebradas. ¿Y por qué produce satisfacción? Y esto va muy de la mano con una entidad que hizo complementos, subsidiariedad. Se logró aquello que muchos municipios de Colombia no logran, que son coordinar y concertar con las autoridades ambientales ese tema de lo ambiental. En esto hay que reconocerlo, la Corporación Autónoma Regional Carder, con nosotros, con el ente territorial Dos Quebradas, se logra incorporar un ordenamiento rural, debido a que ese impacto que se traía en los 23 años de un crecimiento desordenado a través del urbano, como es el caso de ver desaparecer muchas veredas de Dos Quebradas. Acordémonos que existía la vereda Naranjales, que ya ahora se nos urbanizó, lo que era la vereda misma de la Abadía. Entonces,
era que había que ordenar la casa, y la casa se ordena es con dos elementos, dos perímetros que son el urbano y el rural. Esa es la satisfacción. Y también en eso del ordenamiento rural viene lo ambiental, que era volver a rescatar esa riqueza que tenemos nosotros en Dos Quebradas, siendo un kilometraje tan pequeño que son 70.8 kilómetros cuadrados, la riqueza ambiental que se tenía, la riqueza hídrica, volver a reconocer. Y hay un programa hermoso, doctor Germán, que tiene estratégico este POT, que es volver a reconocer los humedales como patrón de ordenamiento territorial. O sea, hay un programa que se llama Dos Quebradas entre parques y humedales. Es decir, es volver a mirar que Dos Quebradas, por su mismo nombre, que es ambientalista, era plasmar allí que esto podría ser una ecociudad. Es decir, que todo ciudadano vuelve y contemple a su alrededor ese cinturón de montañas que nos rodea, porque esto es como una herradura que tiene unos sistemas y unos bienes ecosistémicos, que es el agua, y más que el gobierno nacional había determinado que el agua era el centro del ordenamiento territorial, y nosotros teníamos esa riqueza hídrica con gesta comunitaria, como era la creación de 32 acueductos comunitarios que ahora por concesiones se nos incrementaron a 62 abastos. Pues había que ordenar la casa. Y fuera de eso era cambiar esa visión de que nosotros habíamos urbanizado a espaldas de las quebradas la ciudad. Es decir, para nosotros el diseño del urbanismo era que la casa que se construía, el patio era que colindaba con la quebrada. Debería haber sido desde un comienzo ese patrón de ordenamiento al revés, que era primero la reverencia de la quebrada con sus zonas de protección, después vendrían las sendas viales y después lo que es la fachada de las viviendas. O sea, que aquí hay unos elementos muy interesantes, y también hay que decirle a todos ustedes que me escuchan, esa variable del riesgo, haber conocido el riesgo en el cual nosotros estamos expuestos permanentemente, pues será el momento de incorporarlo a este POT. Imagínate, nosotros tenemos riesgo sísmico, que ese está latente, acordémonos en el año 1999, tenemos riesgo volcánico, porque estamos en el cinturón volcánico del Parque Natural de los Nevados, no hay que desconocerlo. También tenemos el riesgo de las amenazas torrenciales de 32 quebradas, y tenemos el de movimiento en masa. Entonces, cuando uno reconoce, y nosotros en el estudio que hicimos ahora en los últimos 3 años, que cuando hicimos un diagnóstico de un riesgo que apareció, que fue cuando explota, que no nos gusta recordar esa tragedia de Dos Quebradas, que fue Villa Carola, entonces le incorporamos, que eso fue muy reconocido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que ha sido ejemplo para muchos POT de Colombia, que es el riesgo tecnológico, que es todas estas infraestructuras que atraviesaban el sistema urbano, como eran los oleoductos. Hay uno que está todavía, que está en la lupa de nosotros, y le colocamos la reglamentación, que son todas estas líneas de alta tensión y otras cosas que se está saturando el paisaje, como son también las antenas estas que hace rato hay una discusión a nivel nacional, que producen las radiofrecuencias, que producen electromagnetismo y todo lo demás, como son ahora que se va a implementar la generación 5G en esto de las comunicaciones. O sea que hay muchos temas nuevos que están allí, y hay uno que me apasiona, Germán, que sí, yo creo que acaba de comentarlo nuestra líder, nuestra secretaria ingeniera Lina Marcela Mondragón, la secretaria de Planeación, que es volver definitivamente a darle la centralidad municipal a Dos Quebradas. Es que en la estadística está que Dos Quebradas, 3 municipios en Colombia no tienen plaza, o sea, la plaza mayor, la plaza cívica. Eso es interesantísimo, que ahora sí los planes de ordenamiento territorial tienen un plan de ejecución, y eso sí ahora que hay que ejecutarlo, porque eso tiene una herramienta jurídica, que es la acción de cumplimiento. O sea que ya esta alcaldía tiene que cumplirlo, sí o sí hay que hacerlo. ¿Qué área va a tener esa plaza cívica? Hay una cosa bien interesante, Germán, que sería ya complementar, que la Plaza Mayor tiene 2 parques aledaños. Es decir, la Plaza Mayor es la plazoleta, la del frente, la que hay actualmente, y lo de las vías. Y lo de las vías. Simón Bolívar. Pero a los costados, por eso ustedes ven, cuando uno va a llegar,
por lo que le llamamos los arbolitos en Dos Quebradas, que se volvió referencia ahí, donde está la rampa de acceso a esa plazoleta, hay una lona verde ahí cerrada. Eso hace parte pegando contra donde era el antiguo Banco de Colombia. Sí. O sea que todo eso que ahora funciona un parqueadero, ese va a ser el parque de los Guayacanes. Y va a desaparecer porque el símbolo y lo que era Bancolombia desaparece. No, el Bancolombia sí es porque es un bien de la Cámara de Comercio. Ahí colinda, es decir, se incorpora. Pero el parqueadero y ahí entre la plaza, el parqueadero tiene dos ingredientes. Que hay una zona que está dándole al frente a lo que está allí construido, que es Metropolitan, y entre un lote que hay, porque acordémonos, el parqueadero tiene dos entradas. La entrada que está por la calle, no por la avenida Simón Bolívar, ese es privado, y le doy un saludo desde acá a la representante de la Cámara, Carolina Giraldo Botero. Ese predio es de ella ya obtuvo una licencia para un centro comercial, y ese otro lote por donde uno entra de ese mismo parqueadero, o sea que ese parqueadero tiene en este momento es una integralidad, pero hay una parte que es el mismo tamaño que tiene el CIDETEN, que se llama así, donde era el Banco de Colombia antiguo. Ese es del municipio de Dos Quebradas, con lo que está cerrado en la lona. O sea que Carolina va a construir un centro comercial ahí. Sí, ya está licenciado y todo. Y hay una cosa extraordinaria, es una arquitectura de una semblanza que va muy armónica con lo que se pretende en una centralidad municipal. Y esa parte que hay queda exactamente, digámoslo así, al acceso de los parqueaderos del CAN hasta la avenida Simón Bolívar, se integra lo que se llama el Parque de los Guayacanes, dándole simbología a ese árbol emblemático que fue elevado por el Consejo Municipal. Y hacia el otro costado viene lo más interesante, que hemos visto ahí en la biblioteca municipal, que ahí va a haber un puente. Ese puente peatonal es el mismo criterio arquitectónico estructural que tiene el de Ciudad Victoria, que no tiene escala, sino que es una rampa continua, y va a caer en un triangulito al otro costado donde está la notaría, que siempre ha habido un triangulito. Entonces ahí se conforma el Parque de los Guaduales. Ese parque es muy lindo. Hay unas imágenes que hemos vendido a nivel nacional, que el alcalde Roberto Jiménez se da el orgullo en todas las reuniones que lo hemos acompañado de presentar ese render, y todo el mundo dice que eso es una imagen extraordinaria del municipio de Dos Quebradas, y a eso le vamos a apostar, Germán. Don Manuel, cuando se habla del plan de ordenamiento territorial y todo lo que esto encierra y significa, representa, ¿cómo se aplica la dinámica para comenzar a que ese plan de desarrollo se vaya cumpliendo en el tiempo? ¿Cuánto tiempo se necesita para reorganizar el municipio? El plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial. Excelente pregunta, y por eso yo comenzaba hoy comentándole a ustedes, los del informativo del Eje Cafetero, a todos los que nos escuchan, que tuvo un gran acierto esta alcaldía que lidera Roberto Jiménez Naranjo, que fue sintonizar el plan de desarrollo, que es el que le hace el plan operativo de inversiones, al POT. Sí, lo armonizó. Si no estuviera armonizado, Fermín, ahí cabe toda la incertidumbre que tú acabas de comentar. Cómo se financian y cómo se implementan y cómo se ejecutan los planes de ordenamiento territorial. Ahí es donde se cristaliza eso que todo el mundo comenta, que el plan de desarrollo es exactamente el quehacer del compromiso del gobernante en su periodo constitucional. Y entre eso están todos estos proyectos físicos, porque el POT es la expresión física de todo lo económico, cultural, social, que se entrelaza, y logró entrelazarlo. Ahora yo le complementaría la pregunta a Fermín, y la vamos a responder aquí hoy, que es, bueno, ¿quién va a financiar eso? ¿Cuánto vale? El plan de desarrollo incluirá todo en el paquete de ingresos, porque esto viene también el presupuesto municipal, tendrá todas las herramientas financieras para hacerse. Ahí es donde está que el compromiso del plan de ordenamiento territorial dice: les doy instrumentos financieros, cosa que usted en el plan, que si usted pide el presupuesto municipal, nada más se construye a través de dos impuestos, del predial y en la industria y comercio.
Ese es casi la plata que se tiene en un plan para hacer un plan de desarrollo, que es el presupuesto municipal. No, el POT le dijo a este alcalde, señor, le entregó otras herramientas que están ahí, el aprovechamiento económico del espacio público, le entregó la plusvalía, le entregó lo que se llama, Germán, lo que usted muy bien le dejó a esta ciudad y que yo era su secretario de planeación, que fue la titularización de la sobretasa a la gasolina. No, ahí es donde hay que manifestarle a todos que no es lo mismo pignorar que titularizar, claro, que con lo que se pavimentó. Lo que hay de pavimento en este momento se debe a esa herramienta. También hay otro, que es el pago de servicios ambientales. De eso mucha gente no entiende, pero aquí ya llegó el momento. Que proteger paga. Al que tiene un terreno que está protegiendo agua, que está protegiendo lo forestal, lo que es todo esto del cambio climático, o sea, la regulación del CO2, también le pagan. Entonces no es que ya miremos nosotros que si yo tengo un lote de protección ambiental, entonces ya estoy como cercenado a no desarrollarlo. No, sígalo protegiendo, que le pagan. Entonces hay muchos mecanismos interesantes y hay dos herramientas que se le están jugando, que yo creo que a este gobierno tiene que complementarla, que fue actualizar lo que se llama, que lo hizo la anterior administración, que aquí no se tocaba desde el 2011, me acuerdo del caselorazo, que fue la actualización catastral, que eso tiene una incidencia en el impuesto predial. Y hay otra herramienta que hay que revivirla. Se logró hacerlo urbano, ahora falta lo rural, y que es la estratificación municipal. Si yo no hago esas dos, que me va a generar, imagínate que este año va a comenzar a sentirse lo que es una actualización catastral urbana, que todos los recursos, imagínate, comenzamos en 69,000 predios, y ahora si usted mira la base predial del Dos Quebradas, está ya en los 100,000 predios que hay, de los cuales son 77,000 viviendas. Los demás son bodegas y otros usos. Eso se ve reflejado en el ingreso del impuesto predial. Repartíamos y fuera de eso, fuera de eso el POT le entrega una herramienta que ahora viene la reflexión, que al final la voy a hacer, que son las TIF, o sea, las tasas de imposición futura, que le dice, señor alcalde, usted actualizó catastralmente, obtuvo 19,000 o 20,000 nuevos predios que comenzaron a regir desde el año pasado con unos nuevos ingresos. Coja esos ingresos y hágale la titularización, traer a flujo presente toda esa plata, y esa plata póngala ya como dación de pago en un segundo banco, Findeter o de territorio, lo que sea, para poder que haga inversión. Es que ahí está el dinero. Entonces ahí viene la reflexión, que es que ya lo tiene muy presente nuestro alcalde, quién va a ser el operador urbano y quién va a tener el conocimiento de aplicar esas herramientas. Entonces, el POT dijo, pues hay una empresa que se llama Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dos Quebradas, ese debe ser el operador urbano, ese es el jalonador para que se pueda realizar todo este tipo de obras. Es que había que coger una empresa industrial y comercial del Estado, porque el desarrollo de una ciudad lo hace los actores públicos y privados, y esa relación hay que comenzar a vivirla. Por eso hablan ya en Barranquilla, se habla de las asociaciones públicos-privadas, Medellín, todos, el gran desarrollo urbanístico que han tenido estas ciudades, pues ha sido porque han implementado muy bien esa herramienta. Pues aquí Pereira hizo el aeropuerto, principio APP. Dos Quebradas puede hacer perfectamente muchos de los proyectos con esa figura. Ahora, en la reflexión le queda al gobernante. Como todo torero tiene que tener una cuadrilla, o si no lo inviste el toro. Entonces tiene que tener gente que conozca de las herramientas para poder cristalizar y ver realizaciones en este municipio. Para quienes somos neófitos, obviamente, en el tema, en Dos Quebradas actualmente se permitió la construcción, digamos, de unos negocios, pongamos un ejemplo, unos talleres que no deben estar allí, en esa zona, unas tintorerías que no deben estar en esa zona, por ejemplo. El nuevo POT dice, bueno, no pueden estar acá, ustedes se van a concentrar en un solo sitio. Se van a concentrar en un solo sitio. ¿A quién corresponde llevar de ese sitio que no lo permite el POT nuevo,
a el sitio donde los van a concentrar? ¿Y en cuánto tiempo vemos que la ciudad, que eso se haga realidad y que la ciudad vaya encaminada como a ese ordenamiento que usted, escuchándolo a usted, nos pone a soñar con un municipio como debe ser ordenado? Hay una cosa bien interesante que es bueno aquí recalcarlo para poder llegar a esa respuesta que se tiene en el POT. Los POT son prospectivos. Cuando son prospectivos es que tener eso que es la metodología de la prospectiva, de conociendo un pasado, saber qué circunstancias nos afectan en este presente, qué conflictos de uso del suelo hay en este momento, tratar de usted resolverlos con una herramienta que es saber cuáles son los factores de cambio que te pueden llevar a mitigar y reducir ese impacto que tenemos hoy. Ese es el gran secreto de los POT. Por eso los POT tienen una herramienta planificadora de prospectiva profunda. Y en eso, pues, me siento orgulloso. Para eso yo creí que fui formado y la oportunidad que me dio el mismo Dos Quebradas. Es que yo soy esencia de Dos Quebradas en el urbanismo. Yo llegué aquí en el año 1981. El doctor Germán Aguirre me dio la oportunidad de ser su secretario de planeación 2 veces. Y el amor que uno le tiene a esto, más fui catedrático 15 años de las universidades, me dio la oportunidad de ser curador urbano en la historia de Dos Quebradas. Entonces, cuando uno tiene ese bagaje de conocimientos, hay que aplicarlos en bien del territorio. Y entonces llegó el momento, cuando me invitaron a liderarlo desde el 2020. Entonces encontré la respuesta, Fermín. Imagínate que en Colombia todo está resuelto a través de un decreto nacional, que es compendio de norma del 1077 del 2015, que es la herramienta que le dice a todos, vea, aplique lo que está ahí condensado. Y aparece una palabra muy interesante que se llama reordenamiento. ¿Y cómo se reordenan las cosas? Pues aquellas que consideran que hacen incompatibilidad de usos y que hacen ya por el transcurrir de la dinámica el crecimiento de las ciudades, que ya no deben de estar allí, pues le dice la herramienta que es lo que tiene que aplicar el gobernante. Te voy a poner el ejemplo, el de las tintorerías y caballerizas y las avícolas. Dos Quebradas, como va creciendo, por ello yo decía, las veredas se volvieron barrios, como fue el caso cuando uno del Japón se va para Frailes. Ahí había una granja avícola conocida. Yo conocí a Fraile como vereda. Había una granja avícola Santa Inés. Había 6, 7 caballerizas que todavía están. Entonces ocurre que se volvieron como de las cosas que aquí sí hay muchos compañeros de la Corporación Autónoma Regional, pues veíamos que los planes parciales es aquella figura que los suelos rurales los vuelven urbanos a través de los planes parciales, que son suelos de expansión. Entonces encontrábamos, como lo vimos acá, la estancia Orofino y la de Giralda, con una granja avícola, es decir, con las gallinas cuacuacuá a las 24 horas, con el olor a gallinaza y las casas a 8 metros. En el POT, ¿cómo queda eso? Entonces, ¿qué decía la herramienta? La herramienta dice, reordénese, es decir, invítese al señor, y dice, reubíquese, y dice, en 2 periodos constitucionales. O si no, dice la herramienta, pues, mientras tanto, se le exonerará de impuesto predial, se le da las garantías para que él se traslade. ¿Qué es lo más importante del POT? Que para poder hacer eso, puso 2 herramientas, 2 instrumentos, que son el plan de regularización, que era aquellos que estaban ya, pero que tenían que hacer todo lo que se llama regularización, que es las normas que estaban a la disposición del propietario para mitigar lo que se llama lo que está ocasionando problemas. Ese ejemplo fue muy claro y contundente, que hicimos un plan piloto, que fue las tintorerías de la Macarena, con unos edificios de teca al lado que eran de más de 15 pisos, y que ese hollín de las emisiones atmosféricas, producto de las calderas, de tinturar la ropa, pues le estaba entrando por las ventanas y le estaba ocasionando problemas pulmonales a los niños y todo. ¿Qué había que hacer? Sentar los propietarios, que la familia Salazar. Ellos aceptaron y dijeron, hombre, todavía no le hemos implementado la tecnología a la tintorería era capsular esos aires. Había que invertir, porque para ellos era más fácil invertir tecnología, desaparecer eso que era la chimenea, que no trasladarse a otro lugar, comprar el lote, después suspender actividades, la palabra de empleo y todo lo demás. Entonces ellos invirtieron 1.150 millones y ahora ya desapareció el conflicto del uso del suelo. Hay que entender que los usos del suelo, ¿qué es?
no confundir con la clasificación del suelo. Esto es muy didáctico a todos los del informativo del eje cafetero. El uso del suelo son las actividades humanas que nosotros desarrollamos en un predio, establecimiento o local. Y esas actividades humanas tienen que ser reguladas por unas normas, que es ambiente sano, que es agua limpia y todo lo demás. Y eso está regulado por toda la autoridad ambiental, que es un decreto 1076, compendio de normas, que todo aquel que haga una actividad comercial o de servicios que tiene que cumplir, como es el ruido, como es exactamente las emisiones atmosféricas y todo lo demás, la contaminación. Entonces este POT coge todas esas herramientas y por eso con la Corporación Autónoma Regional se colocan como determinantes ambientales a cumplir. Un avance bien, que eso es lo que no ocurría en Dos Quebradas. O sea que tenemos planes de implantación y por el otro de regularización, y por otro es que como uno no es adivino, los que estábamos conformando con la comunidad, con el Consejo Territorial de Planeación, que desde acá también hacen parte de esto, que logramos que tener un POT para Dos Quebradas moderno, con la nueva normatividad, era coger nuevos elementos. Entonces para eso hay que saberlos implantar. Como dice, lo nuevo es lo que llega. Por ejemplo, el tema. Hay algo que desde ahora era visualizar, que va a venir mucho ese tema de las electrolineras, es decir, la carga eléctrica de los carros. ¿Eso dónde va a ser? Eso no funciona igual a una gasolinera, pues. Eso va a funcionar en los antejardines de las casas. Eso ya en los Países Bajos tuvimos la oportunidad de conocerlo, y todo lo demás es entrar en eso nuevo, cómo se implementa. Y para eso hay unos planes de implantación. También aquellos otros temas que estamos ahora, que ha avanzado esto en reconocer que todos aquellos desechos de los residuos sólidos se pueden convertir en una unidad de negocios. Entonces ya nos aparece en Dos Quebradas una privada diciendo: yo voy a coger los desechos RESPEL, o sea, los residuos peligrosos, aquello que generan los hospitalarios y todo lo demás, y voy a hacer termodinámica. Eso ya fue viabilizado por este gobierno. Ya lo que falta es la prefactibilidad, factibilidad, como dicen las APP. Es decir, ya las licencias ambientales y todo para tenerlo en Dos Quebradas. Y así sucesivamente, saber que esos residuos sólidos hay unidades de negocios. Entonces aparece un elemento que llama las ECAS. O sea, las estaciones que son los recicladores que llevan todos los cartones y todo lo demás. Entonces el POT dice, bueno, esto como caramba, si eso genera también conflictos sociales. Porque esta gente, pues sabemos que esa informalidad hay que volverla formal. Entonces ellos hay que constituirlos como si fueran de la empresa, ¿cierto? Así como la empresa Serviciudad tiene sus recolectores, pues estos también van a tener la oportunidad a través de una figura que se llama ahí, que es cumplir las normas, es decir, legalizar ese oficio. Y eso es un tema muy apasionante que amerita un trabajo más profundo. Es que mire, podríamos quedarnos con usted todo el día. Y eso que no hemos hablado de la movilidad. Por eso quisiéramos otros programas sobre sí, eso, y lo quiero invitar a un programa que tenemos con el escritor Julián Chica y con Gilberto Cardona, que estamos hablando de la historia del eje cafetero y la historia de Dos Quebradas. ¿Sabía, Fermín, que estamos aquí con el autor de Los Planetas en Dos Quebradas? ¿De los planetas? De los planetas de Dos Quebradas. Cuando Manuel era el arquitecto nuestro en el Fondo de Vivienda Popular, en nuestra época fue donde se hicieron la mayoría de los planes de vivienda que existen hoy en Dos Quebradas. Y a él le dio la muy buena idea de construir los planetas en Dos Quebradas, y por eso aquí en Dos Quebradas está, y eso es autoría del arquitecto Ramírez, está Júpiter, está Mercurio, está Saturno, está Venus, Neptuno. Nos faltó Tierra, Marte y Urano, o ya existen. Y me acuerdo que cuando ya el doctor Germán aspira a otros niveles, deja la vida administrativa municipal, le hicimos un honor de poner todos esos planetas a girar, y por eso el último que hicimos fue Girasol. Se hizo Girasol. Pusimos ahora a girar los planetas. Vamos a hablar de ese programa porque vamos a contar la historia de eso, que es muy bonito, pero también en Dos Quebradas qué bueno sería poner los planetas solares. Plutón, que era un planeta, pasó a ser uno de los 5 planetas solares, con Ceres, con Haumea, con Makemake y con Eris. Perfecto. Son los 5 planetas solares. Es un llamado a generar identidad. Eso es generar identidad. Entonces podríamos complementar los que faltan, Tierra, Marte y Urano, y poner también los 5 planetas solares.
Y eso... A eso hay anécdotas. Si me permite, Germán, yo le cuento una anécdota vivida. En la Plaza Bolívar de Pereira cogemos un taxi, le decimos lléveme a Júpiter y me bajaron a la cuadra que porque eso no era una nave espacial que respetar. Entonces cosas pasaron interesantes. Interesante todo ese tema. Aquí hay una cosa de movilidad que también es un tema álgido. Esta toma de decisión que hizo nuestro alcalde es producto de que se planificó la ciudad. Es decir, la avenida Simón Bolívar debe ser la avenida real la importante de la sacarlo ciudad, de los que era el transporte intermunicipal a la jerarquía de las vías intermunicipales. Claro. Es que aquí es donde comienza el desorden. Lo que pasa es que uno, como ser humano, ciudadano, campesino que me escucha, a lo fácil y es reacio al cambio. Y por eso cuando hablaban que el aeropuerto Matecaña había que llevarlo para Cartago, no, pues cómo nos van a llevar por allá, dejémoslo acá. Y bueno, esto está como el tema de los cementerios que se nos volvieron urbanos y había que sacarlos de la ciudad. Esas cosas que cambios, por eso es que es transformar. Por esa palabra me fascinó mucho, que es transformar la ciudad. Son las 8 de la mañana, 13 minutos, ya tenemos a nuestra otra invitada, estamos cortos de tiempo. Vamos al espacio comercial con las gracias para el arquitecto Manuel Alberto Ramírez, arquitecto urbanista, y también el director del Plan de Ordenamiento Territorial de Dos Quebradas. Arquitecto, muchas gracias por estar con nosotros. Ya regresamos. Muchas gracias.